Buenos días. Bueno, como tal, soy el doctor Eric Saúl Hernández, soy egresado de la Universidad de Anáhuac, México Norte. Estoy cursando actualmente posgrado en infectología y antibiótico-terapia avanzada. Como tal, para los voluntarios que también después quieran apoyarnos, pertenezco a la Fundación Medical Mission Network, que actualmente tiene sede en Quintana Roo, y pues nos dedicamos a todo este rollo de la infectología y en general, ¿no? En fin, bueno, sabemos que existen ahorita muchos mitos. Lo quiero decir y lo quiero destacar así como tal, como muchos mitos alrededor del virus que estamos presentando. El problema de este virus, ante todo, es la ignorancia, de la cual todos cruzamos en algún momento. No el hecho de que yo sea médico, que sea infectólogo, etcétera, no me hace saber más ni menos. ¿Por qué? Porque es un virus de origen totalmente desconocido para la humanidad en sí. Entonces, como tal, este virus fue apenas descubierto en el año 2019. Pues estamos hablando que estamos fresquecitos con este virus. Para que nosotros cataloguemos esto como una pandemia, significa que tiene que viajar obligatoriamente por todos los continentes. Si uno de nuestros continentes faltara, no se le podría clasificar como pandemia, probablemente le podríamos dejar el nombre de brote, o etc. Al final del día, es un virus que quiero que les quede claro desde ahorita, nos va a alcanzar. Esa es la realidad. Ustedes como tal, contamos aquí con, levanten la mano los médicos, perfecto, enfermería, paramédicos o el primer contacto, primeros auxilios, algo por el estilo. Bueno, todos la mayoría. Al final del día, ustedes van a ser la primera línea de ataque, o ya son la primera línea de ataque para, como tal, estar viendo, diagnosticando, o como lo comentaba el día de ayer en otra plática, todo paciente, hasta no demostrar lo contrario, es como tal positivo a COVID-19. Hasta que no se demuestre lo contrario, es positivo a COVID-19. No pueden, como tal, arriesgar su integridad física y decir, no, ¿sabes qué? Es que no me va a pasar nada, tengo un muy buen sistema inmune, no me va a pasar nada. No, no es cierto. Háblense desde ahorita en la cabeza que el problema de todo esto es el exceso de confianza que se tiene con los pacientes. Al día de ayer, en Estados Unidos, fueron 804 muertos al día de ayer en Estados Unidos. Ahí no nos dicen si como tal es personal médico, si es personal de enfermería, si todos son pacientes, no lo sabemos, ¿no? En Italia la semana pasada fueron 54 médicos, lo catalogan como tal como médicos porque no nos dicen, ¿sabes qué? Fue enfermería, fue personal de inhaloterapia, fue recepción, o sea, no sabemos, todos como tal estamos expuestos. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es dar un repaso muy rápido sobre los aditamentos de seguridad que tenemos que hacer. También desde ahorita tienen que tener claro que nosotros somos un personal de primer contacto. Mismo yo como infectólogo, aunque yo diagnostique un paciente con COVID-19, tengo que apoyarme en algunos otros médicos especialistas en un hospital de tercer, de segundo nivel, para que nos apoyen con el paciente. Lejos de querernos poner la capa de que queremos resolver todo, no se puede. Para eso somos un equipo médico. Recuerden que todos nosotros estamos prácticamente del mismo bando, estamos en contra del virus. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver al siguiente, por favor. No se preocupen por anotar. Yo en mis presentaciones no pongo ni siquiera una letra, ¿no? Porque generalmente para eso es una plática, para que ustedes pongan atención y ya posteriormente, si quieren mi número de contacto, mi correo, con todo gusto les paso la presentación. No apunten nada, solo vamos a poner atención en eso. Como tal, el virus de COVID-19, vuelvo a repetir, pertenece a la familia de coronavirus. ¿Qué significa la familia de coronavirus? La familia de coronavirus como tal tiene otros subagregados a otros virus ya como tal diagnosticados o como tal ya registrados. Me decía un paciente, oye doctor, pues es que esto es puro chanchullo, esto no es cierto, porque yo estoy leyendo mi gel antibacterial y mi gel antibacterial dice que como tal él puede eliminar el coronavirus, ¿no? Y entonces el paciente se quedó así como que esto es chanchullo, porque esto ya existía desde hace mucho y mi gel antibacterial lo tengo desde hace mucho, y como me dicen que desde ahorita existe. La nomenclatura que se le da como tal o el nombre de coronavirus es la familia. Ya el segregado que se le da de COVID-19 es el nombre como tal de origen actual, ¿no? Vamos a darle a la siguiente. Bueno, como tal
tal el coronavirus sabemos que fue un virus de origen chino. Que yo en este preciso momento les diga cuál fue la determinante o cómo surgió, sería imposible, eso es una mentira, ¿no? Se tiene como tal la creencia que como tal fue justamente de la mezcla de dos RNA de tipo, digamos, muy parecido al sentido de la genética como tal, entre un roedor y como tal una serpiente. Se cree que como tal la serpiente se tragó al murciélago y este murciélago ya estaba contaminado con una bacteria que mutó justamente en el virus de la serpiente, y yo al comerme la serpiente, pues, o sea, también mutó en mi organismo y es como justamente se comenzó a propagar el virus, ¿no? Aquí alguien ha probado los chinicuiles. Sí, a ver, levanten la mano. ¿Y qué tal? Son buenos, ¿no? Saben ricos, ¿no? ¿Alguien ha probado los escamoles? También, ¿y qué tal? Tan buenos, ¿no? En un taco, con una barbacoa y todo, aquí no nos gusta. Pues muchas veces nos da por criticar, no, es que canijos chinos, ¿cómo se comen esto y lo otro? No, hay que concientizarnos también de que es parte de su cultura como tal. Nosotros aquí parte de nuestra cultura, si nos vieran comiendo este tipo justamente de insectos, pues nos dirían, oye, estás enfermo, ¿no? Pero al final del día quiero que se queden también con que es parte de la cultura y no tenemos por qué decir, esto pudo haber pasado en China, pudo haber pasado en Centroamérica, pudo haber pasado en México. En México sabemos que hace 10 años ya tuvimos un problema con H1, que el paciente cero se encuentra justamente en Veracruz, que se le conoció como la famosa fiebre porcina. Bueno, pues vamos a darle a la siguiente. Ahora, quiero que todos saquen su celular porque esta información va a ser muy importante. Va a ser muy importante. Me gustaría que como tal apuntaran este número igualito. Así como se los estoy apuntando, lo van a apuntar prácticamente igual. Vamos a apuntarlo igual, que es más 41, no sé por qué sale esta imagen. Más 41, 79, 893, 18, 92. ¿Quién ya tiene este número? Este número es muy importante. ¿Por qué? Porque es el número oficial donde ustedes de forma inmediata van a estar pidiendo la información, y una parte justamente aledaña a la OMS para Latinoamérica y en este caso específicamente para México les va a estar diciendo cuáles son el número de casos, cuál es el número de contagios, cuál es el número como tal de pacientes con ya la predisposición y cuál es el número de muertes. Se los va a dar al día, cada 24 horas este número como tal se está actualizando. ¿Alguien ya lo apuntó, ya lo tiene para que hagamos el ejercicio? ¿Quién ya lo apuntó? ¿Sí? A ver, pásate tantito conmigo de este lado. Para que hagamos el ejercicio como tal. Ya que todos ustedes lo registraron ahí en su WhatsApp, vamos a entrar a la parte de WhatsApp. Y ahí en la parte de WhatsApp nada más vamos a poner un hi, como si fuera en inglés prácticamente. Vamos a poner HI, ¿no? ¿Qué te salió? Bienvenido a la página de salud de conversación, información. Y está la información ahí. Ahora le vamos a poner estos numeritos, que es la de la imagen. Cuando ustedes le pongan el hi, ¿quién ya lo hizo? ¿Qué te salió? Bien, de inmediato te da la bienvenida a la Organización Mundial de la Salud. Este es un número como tal público, pero que como tal sí tenemos que tener un poquito de conocimiento justamente en medicina para poder ser más, digamos, más directos en cuanto al escrutinio de las pruebas que nos van a mandar aquí, ¿no? Entonces vamos a mandarle el numerito que es esta de acá. Ahora, ¿qué te salió? En azul, 12.597. 12.597 muertos al día de ayer en América. Y esto es por la Organización Mundial de la Salud. Muchas gracias. ¿No? Entonces,
quien ya lo captó así en su celular, en su WhatsApp, ya tenemos la evidencia de que sí sirve. Como tal van a estar ahí detectando ustedes cuántos casos tenemos, y ahora en este mismo número que ustedes tienen, ahí les va a dar justamente el ítem para México. Les va a decir cuántos casos hay para México, cuántos casos están en estudio para México y cuántas muertes oficiales tenemos totalmente en México. ¿Sale? Entonces este número como tal sí sirve, sí funciona y es a nivel internacional. Vamos a darle a la siguiente, por favor. Ahora, ¿quién de aquí tiene confianza plena en que gracias a su cubrebocas no se va a infectar? Levante la mano. Exactamente. Nadie, ¿no? El cubrebocas nos da solamente una protección de un 5%, que como tal se tenga que decir que no te va a proteger, que no te ayuda en nada. Actualmente ya se hizo un estudio en Japón, prácticamente hace 15 días, donde gracias al cubrebocas se puede prevenir que hasta yo infecte a 10 personas en una sala de 10 metros, ¿no? Pero sí sirve de algo, síganlo usando. Ustedes como tal, al tener constante contacto con tanta gente que ven y sobre todo que es gente ya selecta, es decir, selecta en el sentido de que trae alguna comorbilidad, no sabemos si trae un problema de gripa, de H1N1, si trae un problema con talla de COVID-19, protéjanse por favor. Este virus les tiene que quedar en claro que es altamente contagioso, ¿no? Altamente contagioso es este virus. Entonces, si como tal yo no creo como tal en el virus, llego a mi casa y veo a mi mamá, a mi familiar que sale a la tienda, que sale como si nada, que piensa que está de vacaciones, y yo no le digo algo, créanme que están arriesgando a su familia. Tienen que empezar por ustedes, porque como tal, si ustedes se me enferman, se me ponen mal, Dios no lo quiera, le llegan a presentar este virus, estamos como tal quitando una parte esencial del sistema de salud. Ustedes son parte sumamente importante del sistema de salud. Son prácticamente la pieza clave para poder sobrellevar esto, o como tal para poder dispersarlo por otro lado, ¿no? Porque lo digo abiertamente, dispersar en el sentido de que no queremos, nadie quiere el virus en su municipio, nadie quiere el virus en su estado, nadie quiere el virus en su país, ¿no? Entonces la única forma de hacerlo es quedándonos en casa. En teoría, ustedes como personal justamente de salud serían los únicos que deberían de estar laborando. Pero si salimos a dar una vuelta aquí a la carretera donde ustedes quieran, ven un montón de carros como si fuera un día común y corriente. Tenemos tráfico, están la gente que nos apoya a limpiar nuestro parabrisas, etc. Entonces parece un día común y corriente. Sin embargo, calculamos por una cifra epidemiológica, por un cálculo epidemiológico de tipo científico, que prácticamente para dentro de 2 semanas aquí va a venir lo bueno, o sea, va a venir lo fuerte. Y es muy importante que ustedes justamente tengan esta plática para que se protejan. Recuerden que al principio, ¿quién está? Ustedes, ¿no? Después, ¿quién está? Ustedes. Y al último, ¿quién está? Ustedes, exactamente, porque si ustedes no están bien, no van a poder justamente dar un servicio de salud, se quedan en casa, se enferman y no sabemos qué pasa, ¿no? Entonces, ahora, la mascarilla es sumamente importante. Actualmente, estas mascarillas que son las N95, se le da clasificación de N95 porque tiene una filtración prácticamente hasta de un 95% de las partículas. Es decir, aún así sigo estando expuesto a que como tal el virus me llegue a dañar, ¿no? Pero bueno, tengo un 95% de probabilidad de que no lo haga, entonces es bastante bueno. Esta como tal, la N, no es porque sea una norma oficial ni nada por el estilo, es simplemente porque justamente tiene una resistencia a algo que se le conoce como oligosacáridos o como tal las grasas. Es decir, que si yo utilizo una gran cantidad de grasa en esto, es decir, tengo una piel muy grasosa, el ambiente es muy grasoso, me pongo a cocinar en la cocina, perdón, la redundancia, pues en la cocina, al aire libre, donde ustedes quieran, y esto se llena de grasa, oficialmente esto ya no sirve, va para la basura. El fabricante les va a dar una recomendación de uso continuo de 12 horas, 12 horas prácticamente, ya como una recomendación de tipo personal, por algunas sugerencias, etcétera, sí se puede lavar. Definitivamente se puede lavar la máscara, la pueden volver a utilizar hasta que nos dé la última, ¿no? Desgraciadamente, no solo en México, no solo aquí en el Estado de México, en general, quiero que quede claro, no existe, no la tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente hay prioridad en esta máscara en algunos otros países, como cual, pues ahorita sabemos que uno de los focos epicentro ya para América es Estados Unidos, entonces todo lo tienen que mandar para allá.
La semana pasada ya llegó, me parece, un cargamento aquí a México proveniente de China, justamente con 1 millón de máscaras en el 95. Esperemos que justamente ya tengamos el acceso a ellas, porque sabemos que lo duro con nosotros viene ya en 2 semanas. Entonces, si de momento no tengo esta, pues no me puedo poner tampoco un pedazo de papel o algo por el estilo. Ese cubrebocas que ustedes traen, que es justamente el plegable, es muy bueno. Es muy bueno. En el sentido de que justamente si yo con ese cubrebocas estoy infectado, estoy enfermo y entro justamente a una sala de juntas de 10 por 10 y estoy con 10 personas, si yo estornudo, si yo hablo, lo que sea, justamente voy a retener fracciones justamente del flujo que tengo que expulsar y voy a disminuir el riesgo de contaminación a mis compañeros. Entonces es elemental que ustedes utilicen justamente ese cubrebocas. Ahora, ya como tal aquí su sistema de salud ya cuenta con algunas caretas y se están nuevamente suministrando, que quiero que sepan que esto es lento, no depende como tal de su sistema de salud, no depende de los proveedores, simplemente no hay. Entonces como tal tenemos que estar esperando que nos llegue material tanto para acá, a nivel nacional, etcétera, pero existen unas caretas muy buenas. Esas caretas van a ir en compañía justamente de su cubrebocas. Si no utilizan la careta, es como si prácticamente quedara con una exposición más abierta, porque si ustedes saben, el virus se puede propagar justamente de forma directa a la hora de que yo hablo, a la hora de que yo estoy sudando, a la hora de que yo estornudo, a la hora de que me sueno, a la hora de que escupo. Entonces con mi careta es una barrera de protección. Esa careta van a poder utilizarla hasta por 3 meses, se lava únicamente con agua y jabón. Hay que evitar como tal secarla con algún paño o contra mi ropa porque se va a rayar, no va a servir. Ahora, dato muy importante, es muy importante que como tal ustedes no se toquen, no se toquen. Si como tal yo estoy revisando un paciente, lo estoy viendo al paciente, todo esto, lo otro, y de repente se me ocurre la grandiosa idea de subirme los lentes, pues ya me contaminé. El virus puede entrar por mucosas, es decir, también me puede entrar por los ojos, entonces se van a contaminar como tal. Entonces, es muy importante que después de que vean un caso sospechoso, un paciente, aunque haya venido por un sarpullido, porque tenía un dolor de estómago, recuerden que hasta no demostrar lo contrario puede ser un portador de COVID-19. Entonces, como tal, se tienen que cuidar en ese sentido. Ahora, la careta que vamos a estar utilizando ya pronto, algunos de ustedes ya la están utilizando, esa careta como tal, cada que yo veo un paciente de preferencia, la puedo limpiar con agua y jabón únicamente, si no hasta puede pasar un lapso de 3 horas dependiendo del PAO o lo justamente húmeda o lo que se empañe para lavar, ¿de acuerdo? No hay problema como tal con eso. Vamos a dar la siguiente. Ahora, estos famosos trajes, todos ya los hemos visto, estos trajes como tal. Este traje como tal es muy importante que lo utilicemos en el caso de que tengamos un caso positivo, ¿Cuál sería como tal un caso positivo? Les voy a poner un ejemplo, un caso rápido clínico. Tenemos un paciente femenino de como tal 65 años de edad, de como tal la señora refiere que padece justamente de colesterol, hipertensión arterial, pero les dice, ¿sabes qué? No me tomo mi medicamento. Y le pregunto, entonces, ¿por qué? Pues la verdad es que me siento muy bien. Eso es típico que nos lo digan en la consulta. Me siento muy bien. ¿Alguien le indicó que ella suspendiera su tratamiento? No, simple y sencillamente pues yo me sentí muy bien. Le tomamos la presión arterial 390/100. Como tal les refiere que tiene mucho mareo, dolor general, le duelen mucho las articulaciones. Le tomamos la temperatura y tiene una temperatura de 38.9 grados. Y les comenta que su esposo trabaja en el aeropuerto de la Ciudad de México como personal de seguridad, es policía de la Ciudad de México. Ella es originaria de aquí, vamos a poner el ejemplo, vuelvo a repetir, todo esto es un ejemplo. ¿Qué es lo primero que harían ustedes? Considerarlo COVID hasta no demostrarlo con ella, por allá se echarme a correr, pues también es buena opción, desde los lejos también, ¿Tú qué harías, doctora? Aparte de echarte a correr. Ponerse las medidas siempre traer guantes y ponerse el traje. Ok, muy bien. Vamos a ver, ¿quién más? ¿Quién más sabe qué otro voluntario lo escogió?
pues también hacer la notificación, ¿no? Que sería importante, porque también empezar a verlo en el cerco y checar con cuántos estuvo expuesto este caso, ¿no? Porque la señora, bueno, igual, y no sé, a lo mejor ella ya se su vida ordinaria, o al mercado, o a la despensa, no sé, algo más, y ver toda la exposición de la gente que Exactamente, ¿no? Llamar justamente a epidemiología porque ustedes ya lo van a considerar como tal un caso altamente positivo. Tuvo exposición, el esposo trabaja en el aeropuerto, como tal la señora, sabemos que tiene varias comorbilidades, es mayor de edad, trae fiebre, dolor articular, entonces hasta no demostrar lo contrario, la señora está infectada. Ahora, ¿qué harían ustedes si esta paciente se empieza, como tal, o para que me entiendan, empieza a bajar la saturación de oxígeno? ¿No? ¿Cuál sería como tal una saturación de oxígeno, digamos, habitual, normal, que usted veía en el paciente normalito? De 90-98 lo consideramos como normal, ¿no? Decimos, bueno, si el paciente es fumador, si cocinaba con leñita, etcétera, pues puede que nos baje un poco la saturación. Pero si como tal la señora, enfrente de ustedes que le están poniendo justamente el saturador, empieza a bajar prácticamente a un 82%. La señora empiezan a ver que empieza con dificultad para respirar. Vemos que como tal los labios se le empiezan a poner como ligeramente morados o en términos médicos cianóticos. ¿Qué es lo que harías tú? Ponerle oxígeno, excelente medida porque ya estamos dando un apoyo respiratorio. ¿Usted qué haría? igual ponerle oxígeno y pues tratar de ver por qué se está colapsando sus pulmones. Perfecto. Muy bien. Ahora, como tal la señora les dice que se está empezando a marear, ¿usted qué haría? Lo primero que haría es hablar por teléfono para canalizarlo. Exactamente, pedimos el apoyo, perfecto, pedimos el apoyo porque recuerden que nosotros no somos podólogos, no somos neumólogos, no soy intensivista, entonces me tengo que apoyar en alguien que justamente tenga un mayor conocimiento o tenga como tal la práctica. Ahora, esta misma paciente se acaba de desmayar enfrente de ustedes, están en el consultorio, ya se desmayó la paciente, le pusimos su tanquecito de oxígeno, está con sus puntas nasales como tal. Entonces, como tal, ahora, ¿qué hacemos? Ya hablaban ustedes al servicio de epidemiología, les dicen que van para allá, que van a llegar aproximadamente en 25 minutos. 25 minutos, porque así como está la situación, nadie va a llegar en 2 minutos, nadie va a llegar en 1 minuto, no va a pasar, no va a aterrizar el helicóptero mágicamente. Entonces, el departamento de epidemiología les dice que llega en 25 minutos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en ese momento? En ese momento ustedes oficialmente han convivido con un paciente con COVID-19 y el riesgo de que estén contagiados ya es muy alto. Pero si tengo un 2% de probabilidad de que yo no esté contagiado, pues lo aprovecho, es una oportunidad. Y ese 2% significa la palabra protección, ¿vale? Protección, el 2% que les queda es la palabra protección, ¿no? Voy a pedir el apoyo de 2 médicos de ustedes voluntarios que quieran pasar por favor aquí, o los escojo yo. O enfermeras también, ¿por qué no? A usted la veo animosa a usted, pásenle de este lado, ¿verdad? A ver, otro voluntario, por favor. Acuérdense que son voluntarios ustedes ya por estar en la carrera de medicina y por ser personales de salud, ¿eh? Ahí está. Aunque la doctora se envía mi mirada cada rato, que fue malo, ok, vamos a simular este ejercicio. Vamos a colocarnos justamente estos trajes. Este traje usted también se lo va a poner. Quiero que ustedes ahorita se lo ponen. Yo ahorita les voy a decir, recuerden que el día de hoy estamos aquí para aprender. Si tienen dudas, esto, el otro, lo recalcamos, lo repasamos 20,000 veces hasta que nos quede claro. Para eso estamos aquí, para eso estoy yo aquí, para resolver sus dudas que tengan, ¿no? Pues parece que algo aquí como que no nos funcionó muy bien, ¿verdad? Ahora subimos el gorro. Está al revés, exactamente, está al revés. Ahorita que la doctora ya lo bautiza, este es un ejercicio, pero lo ideal del traje es que se ponga sin zapatos. Lo ideal, está bien que ahorita se pusieron así, se tiene que poner sin zapatos. Sí, como tú quieras.
Es lo ideal. ¿Por qué? Porque si yo acabo de andar en la calle y aquí un paciente que ya se sentía mal purgó su garganta y como tal tuvo una secreción aquí, yo la acabo de pisar, esto pasó hace justamente 4 horas por ejemplo, yo llego, me pongo el traje, con la suela embarro perfectamente o impregno todo mi traje y ya tenemos un problema, ¿no? Entonces como tal se tiene que poner de preferencias en los zapatos, así como ya lo hizo nuestra doctora. Perfecto, ¿no? Muy bien, está excelente. Ahora, suponiendo que ya nos ponemos nuestros zapatos, ahora suponiendo que el paciente, tenemos aquí a nuestra paciente que está justamente ya con pérdida de la conciencia, le estamos dando el apoyo, obligatoriamente o muy probablemente el personal de epidemiología, recuerden que ellos son epidemiólogos, ustedes tienen más práctica justamente en el sentido de apoyar de forma como tal con oxígeno, la vía, estar pendiente de su vía aérea, ir tomando signos, etcétera, ¿no? Entonces como tal, muy probablemente, y se los digo, esto 90% les van a decir, ¿sabes qué, doctora? Te vienes conmigo, te vas conmigo en la ambulancia porque necesito que me vayas apoyando, ya sea justamente dando soporte vital a la vía aérea, o etcétera. Entonces, como tal, es muy importante que en la ambulancia, justamente ya estamos en una cabina encerrados, ni siquiera mide 10 por 10, entonces el riesgo de contaminación va a ser todavía mayor. Este traje es muy importante que se utilice. Si ustedes se dan cuenta, este sí cuenta aquí con una ceja, la cual nos permite que justamente ni siquiera el cierre sea como tal un medio de acceso. Este como tal no lo tiene porque trae un sello interno. Ahora, así como están, como la doctora que trae sus gogles, ¿no? Trae sus gogles perfectamente, también el lente, pero arriba si yo utilizo lentes, tengo que utilizar la famosa careta con la cual ustedes ya van a contar. Este traje, cercioro, se utiliza únicamente en paciente con alto riesgo ya como tal de contaminación o paciente que ya esté contaminado, si no, no lo utilicen, no tiene ningún caso que lo usen. Ahora, aquí nuestro famoso personal médico ya viene justamente en la ambulancia. Vale, vénganse conmigo. Vamos aquí en la ambulancia, estamos pasando todo esto. Y yo pregunto de repente a mi compañero, ¿cómo está la saturación de la paciente? No los escucho. 80, eso es perfecto. Vamos muy bien, vamos aquí todavía en la ambulancia, estamos haciendo todavía el ejercicio. De repente, con nuestra paciente se empieza a complicar un poco. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Entonces, va a subir mi nivel de adrenalina, como tal, probablemente tenga que empezar a angustiar a mi paciente, como se dice de forma coloquial, o probablemente tenga que comenzar con algunas compresiones. Entonces, vamos a hacer esto más rápido. Más rápido. No llevamos ni prácticamente 2 minutos haciendo esto. Nuestro paciente justamente sigue comprometido con la vía respiratoria. El ambiente en la ambulancia empieza justamente a ponerse tenso. Escucho los sonidos de la sirena. Como tal, también la temperatura dentro de la ambulancia cada vez es mayor. Y llevamos prácticamente 4 minutos haciendo esto. Y me dice el operador que estamos aproximadamente a 45 minutos del hospital más cercano, debido a que justamente el que era de primer contacto está sumamente lleno o saturado. ¿Qué tal está la temperatura allá adentro? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a empezar a hacer? Exacto, ¿ya vio? Lo hacemos de forma, no es porque haya estado mal, o sea, todos lo hacemos de forma intuitiva, sin razón. Se empieza a bajar el gorro, ya me contaminé porque yo estaba justamente con mi paciente, ¿verdad? ¿Cuál es la otra mala forma al utilizar los goles? Que me voy a hacer esto es lo más común, o lo más probable que me voy a hacer es tomar mi cubrebocas, tomarlo de aquí justamente de la punta, justamente bajarlo, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que está en el sentido estricto y lo digo de forma académica, pues mal hecho, porque en ese momento ya nos contaminamos, ¿de acuerdo? ¿Quién se ha traído el traje toda la conferencia o...? Claro, los quitamos mejor, ¿verdad? Sí, vamos a retirar. Vamos a darle un aplauso, por favor, a nuestros invitados. Ahora, recordemos que justamente la temperatura allá adentro va a estar a todo lo que da. Es muy importante que tengamos valor y disciplina para no retirar nuestro traje. Una vez que lleguemos justamente a nuestro servicio de salud, que ya está listo para apoyarnos en el hospital, de forma muy importante, ahí como tal el personal ya capacitado nos apoyará, nos dará la primera atención. Aún así, no se quita el traje. Regularmente los servicios de ambulancia nos van a alejar nuevamente a nuestro lugar de origen, y como tal yo tomo un taxi. Si van a tomar un taxi, en ese momento yo me quito el traje, lo desecho y me voy, ¿sí?
Si como tal la ambulancia va a hacer favor de regresarlos a su lugar de origen, siguen ustedes con el traje, porque recuerden que toda la superficie... Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Entonces, como tal, hasta que ustedes regresen a su lugar de origen, ahí retiramos el traje. Esto es bien sonado como tal, y lo voy a repetir N cantidad de veces. Como tal, ¿cuánto dura el virus en el metal, en promedio? Un aproximado, ¿no? ¿Cuánto puede durar en el cartón, doctor? Exacto. Muy bien. Ahora, ¿cuánto puede durar el virus en el aire? 3 horas, 3 horas. Acuérdense que estamos aquí para aprender, ¿no? Ahora, ¿cuánto puede durar el virus justamente en la madera? 12 horas. Ahí andamos, ¿no? Ahora, ¿cuánto puede durar el virus en el metal? Sobre todo en el cobre, en el acero, pero de lo que se echan nuestras enfermedades. El metal aguanta unas 6 horas. Temo decirles que justamente uno de los medios de contaminación más altos fue justamente el metal, porque ahí justamente el virus puede vivir más tiempo. Y nos falta uno, que es muy importante. ¿Cuánto cree usted que puede durar el virus en el plástico? 12 horas. ¿Quién da más? Un día. ¿Quién da más todavía? Nos falta más. A ver, doctor. 3 días. Exactamente. Como bien dice el doctor, justamente el virus puede durar en el plástico hasta 3 días o lo que es lo mismo 72 horas. Prácticamente ya estudiado, todo esto no es algo que es que lo vi en Facebook, no es cierto, esto es algo que ya está hecho por estudio como tal médico, ¿no? Ahora, ¿quién de ustedes trae plástico ahorita en su cuerpo? Levanten la mano, levanten la mano. Todos, no hay alguien de nosotros aquí que no traigamos plástico. ¿Y quién es el plástico más frecuente en nuestro cuerpo? El celular, ¿no? Es que a mí me gusta ponerle una carátula de Kitty, a mí me gusta ponerle una de silicón. Al final del día tienen que estar conscientes que son polímeros, que son plásticos, y como tal, aunque yo ya me haya desinfectado perfectamente las manos, me haya puesto mi alcoholito, mi gel, lo que ustedes gusten y manden, como tal, si yo ya toqué mi celular, ya me lavé las manos, llego y veo a mi mamá en la casa, hola, ¿cómo estás? Y se me ocurre aparte darle la mano, o como tal tomar un vaso, poner la mesa, hemos contaminado toda nuestra familia. Pues recuerden justamente que para esto es muy importante que limpien también su celular. Su celular es muy fácil de limpiar, lo pueden tomar una torundita con alcohol y es más que suficiente, ¿de acuerdo? Actualmente ya hay hasta unos celulares que son contra agua, esto, el otro. El mío no es para eso, no es de los chavitas todavía, pero con una torundita y alcohol estamos protegidos, ¿vale? Vamos a darle a la siguiente. Ahora, esto es lo que le platicaba, este tema ya lo vimos como tal, de la mascarilla N95. No sé si tengan alguna duda con esta mascarilla. Perfecto, vamos a la siguiente. El cubrebocas también ya lo vimos. El traje ya hicimos también hasta un ejercicio. Ya saben qué es, cuándo se tiene que utilizar el traje y cuándo no se debe de utilizar el traje. Recuerden que aunque ustedes no sean personal médico, si su personal médico en ese momento está sumamente ocupado atendiendo otra urgencia, aunque yo sea personal administrativo, lo voy a tener que hacer, para que no vayan a pensar, eso no me va a tocar a mí, eso lo tiene que ir la doctora. Espero que la doctora o el doctor lo haga, o la enfermera. Ustedes no saben si van a estar como tal ocupados, y como tal el personal de epidemiología les va a decir, ¿sabes qué? Tú que eres de trabajo social, tú que eres de caja, tú que eres de administración, te vas conmigo porque necesito todos los datos del paciente para contactar a su familia. Entonces ustedes ya están capacitados para utilizar justamente el traje y saber qué y no hacer, ¿no? Ahora, ¿qué pasa como tal con esto de las fumigaciones o sanitización, para ser más concretos? La sanitización es muy importante. Aquí como tal ya lo están haciendo ustedes en sus unidades médicas, pero recuerden que al consultorio, a veces yo quiero pasar como paciente a la consulta y vengo con mi abuelita, vengo con mi tía, vengo con mi vecino y aparte vengo con mis 4 hijos. Y todos quieren pasar al consultorio, ¿no? Todos quieren saber. Uno porque dicen que es el que va a pagarle los medicamentos, el otro porque dicen que está muy preocupado, los 3 niños porque no tengo con quién dejarlos. Y entonces, si antes de eso yo ya tuve ahí un brote de sarampión, de varicela,
de COVID-19, de lo que sea, estamos poniendo en riesgo, como tal el paciente solito se está poniendo en riesgo, ¿no? Entonces lo más importante, recuerden que no hay excepciones, así como tal pueden poner hasta un letrero, lo que sea, porque eso como tal es por norma oficial y va acorde a la Secretaría de Salud, no es porque nosotros queramos como tal poner una barrera. Solamente pasa familiar y paciente, únicamente familiar y paciente. Doctor, pero es que fíjese que mi familiar viene en silla de ruedas, viene en muleta. Bueno, podemos hacer una excepción porque necesitamos el apoyo para tomarlo en la mesa, lo sabemos, etcétera. Pero de forma regular únicamente pasa familiar y paciente. Mantengan su sala de espera también limpia, lo más libre posible, en el sentido de que a veces llegamos todos a la sala de espera y nosotros estar como pollitos bien aglomerados, ahí juntitos. Ahora prácticamente recuerden que tenemos que guardar, en palabras sencillas, lo que es nuestro 1,5 metros o un brazo, ¿no? Entonces, como tal, es muy importante eso para que también su sala de espera, si en algún momento estamos viendo que se está saturando, que el personal de recepción nos apoye, que el personal de seguridad nos apoye con eso. ¿Sabes qué? Me vas a esperar tantito aquí afuera, te vamos a llamar cuando sea tu turno. ¿De acuerdo? Vamos a darle a la siguiente. Ahora, ¿quién ha escuchado de estas famosas cabinas? Levanten la mano. Creo que ya todos tenemos conocimiento de las famosas cabinas de sanitización. Actualmente la COFEPRIS no existe como tal una norma o como tal un estudio perfectamente especificado para como tal utilizar utilizar como tal la cabina de sanitización en algún consultorio, clínica, hospital. No existe, no hay. Recuerden que el virus como tal es nuevo, entonces estamos en una fase de experimentar con nuevos tratamientos, experimentar con la medicina preventiva, experimentar como tal con sanitizantes. Entonces no existe ninguna norma que nos diga que de uso obligatorio tengo que utilizar la cabina antes de que yo vea a mis pacientes. Sin embargo, actualmente algunos estudios que ya están señalando, que vi justamente al día de ayer, ya como el día de hoy, como la 1 de la mañana lo estaba viendo, nos dice que como tal la evidencia dice que no es significativa. No es significativa en el sentido de que no sé si me va a servir, no sé si como tal si me va a descontaminar, pero si ustedes, por ejemplo, que ven 30, 25, 40 consultas al día, si a mí alguien me pone un túnel afuera para ver a mis pacientes, o me ofrece un túnel para ver a mis pacientes, pues lo tomo. O sea, lo tomo porque sé que justamente estas cabinas van a ayudar de cierta forma a descontaminar como tal la ropita, los lentes, el cabello, etc. Estas cabinas funcionan muy fácil, tienen unos aspersores de forma interna y trabajan regularmente con una pequeña fracción de cloro y un bactericida. Esto no quema, no irrita la piel porque es a muy bajo porcentaje, y entonces lo único que voy a hacer es prácticamente que cuando el paciente está dentro de la cabina, o mismo nosotros como personal médico, hay que dar justamente una vuelta en 8 segundos, no 8 vueltas así, 8 segundos dando una vuelta ligerita, es más que suficiente para justamente tener las gotitas o el flujo de los aspersores. Entonces, como tal, quiero que quede claro que no existe una norma oficial que nos obligue a utilizar las cabinas, pero si como tal a mí me la ofrecen y me dicen, ¿sabes qué? Pues tú vas a tener una consulta más segura, pues creo que todos nosotros tomaríamos la opción de agradecer a la cabina, ¿no? Bueno, muy importante, ¿cuánto dura el lavado de manos? 2 minutos. ¿Quién más? 20 segundos. ¿Quién más? ¿Quién dice que 20 segundos? Levantemos la mano, todos en general. ¿Quién vota que 20 segundos? ¿Ok? ¿Quién dice que 2 minutos? ¿Ok? Al final del día, el hecho de que tengamos un lavado de manos exhaustivo es muy importante, muy importante. Lávense las manos N cantidad de veces al día. Es la única forma de prevenir o de propagar como tal el virus, al menos por medio de nosotros, ¿no? Yo no sé si como tal, yo ahorita toco aquí, alguien aquí estuvo justamente con COVID, ¿no? Y llego ahorita a mi casa, me llevo esta agua, pues ¿por qué no me la tomé? Y yo se la doy a un te la regalo, y ahí va el virus otra vez, ¿no? Entonces, hay que tener como tal el lavado de manos. Sí les recomiendo que se laven las manos y posterior a eso tengamos la aplicación de gel. Recuerden que el gel como tal tiene un 99% de efectividad para justamente eliminar pues, lo que tenemos en las manitas. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita? ¿No? Bueno,
quiero que se sientan como tal seguros en el sentido de que con esta plática ustedes ya pueden cubrir las necesidades mínimas para tratar, ver, justamente sospechar de un paciente como tal con contaminación, independiente que sea COVID-19. Esto es algo que se debería de hacer con cada consulta. Es decir, no necesariamente tengo que tener una pandemia para que yo justamente ya piense en prevenir, en lavarme las manos, en ponerme gel, en utilizar un cubrebocas. Las cosas van a cambiar mucho en el mundo. Les apuesto que esto va a marcar como tal antes y después del virus. Así va a ser en el mundo. Antes pues sabemos que existían medidas ya algunas de salud, pero de ahora en adelante estoy seguro que muchos de ustedes en su consulta, mismo para dar la mano, lo van a pensar 2 veces, ¿no? Yo no sé si en un futuro como tal, yo tenga que como tal despedirme de alguien así como ahorita. Hicimos mal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se da la mano, simplemente no se da la mano, ¿no? Aunque sabes que es mi amigo del alma, es esto, es mi mamá, es mi papá. Por protegerlos, por cuidarlos a ellos, los familiares, no den la mano, ¿de acuerdo? Ya sea que lo hacemos con el codo, ¿verdad? O con el pie, o de lejos, ¿no? Así nada más. Entonces, como tal, hay que cuidar mucho también eso del sentido de las manitas. ¿Qué otra cosa? Pues yo creo que nada más, ¿vale? Quiero saber si alguien tiene alguna duda. Llevo por allá el micrófono. Dígame. Propiamente no es en cuanto a las medidas de prevención en las clínicas, pero sí que pasa con nuestras mascotas. Me parece una pregunta excelente. Actualmente el único mamífero detectado fue una tigresa. Es la única que ha dado positivo como tal al coronavirus. No se tiene un estudio si como tal lo puede transmitir, si nada más ella se queda como tal con el virus, si puede transmitir el virus a otros mamíferos, no se sabe. Lo único que podría responder a eso es que sí existe como tal un caso detectado que fue de un mamífero, que fue esta tigresa. Entonces como tal continúa el protocolo de estudio. Esta pregunta es muy importante porque yo no sé si el día de mañana pueda empezar a tocar a mis perros. No todos, la mayoría de nosotros tenemos perritos en casa, y si no los tengo en la esquina y si no los tengo como al trabajo, yo no sé si como tal en algún momento ellos pueden transmitir el virus. Si el perro y los animalitos comenzaran a transmitir el virus en algún momento, pues es lo que les digo, cambiaría mucho la historia de la humanidad en el sentido de que antes y después del virus. No sé si podría surgir alguna vacuna o por el estilo, pero actual, en el día de hoy, solamente la tigresa que la hablamos con el mamífero ha sido la única positiva y sí en protocolo de estudio. ¿Vale? ¿Quién más? ¿Alguna otra duda? Díganme, ¿qué pasa? A ver, una de las preocupaciones es que desde el día 20 de marzo el subsecretario de Epidemiología, de famoso López-Gatell, hablaba de que en ese momento ya había que hacer las medidas de contención. Sin embargo, yo veo que siguen pasando los días y parece que no se aplican. Agarramos ahorita las botellas, las destapamos, nos las tomamos, no sabemos quién las puso. Usted se está agarrando a cada rato, así si ya me regañas. Digo, o sea, son observaciones porque digo, entonces, ¿cuándo empieza realmente el peligro? ¿No? Porque ya estamos a 9 de abril y seguimos haciendo, lo traemos en el celular, lo guardamos, lo metemos, agarramos las botellas, etcétera, etcétera. Una. Y el DDT, precisamente, López-Gatell comentaba respecto a estas, ¿cómo se llaman?, sanitizaciones, respecto a que no eran recomendables, porque dice que al no matar realmente el virus, lo que hace era moverlo, porque entonces el que entraba pues lo estaba absorbiendo, y más si había una persona antes con el virus, pues todos los que pasaran por ahí iban a estar contaminados, ¿no? Pero mi preocupación es la otra. O sea, entiendo que es bueno que estemos aquí, perfecto, pero seguimos agarrando todo. Pues ¿cuándo empieza el riesgo? Perfecto. Bueno, como tal sabemos que el riesgo no es de, como tal, decir cuándo comienza. El riesgo ya lo tenemos. Algunos de nosotros aquí prácticamente podrían tener el COVID-19, ¿no? Ya sé que todos empezaron a ver todos así, todos contra todos, ¿no? Pero recuerden que mientras tengamos las medidas de sanitización necesarias, el virus va a seguir, el virus no va a parar. Como lo dije al principio de la plática, en algún momento de nuestra vida, si no existe alguna vacuna, nos va a alcanzar. Lo que tratamos de prevenir
justamente es que nuestro sistema de salud justamente colapse por el número tan alto de casos que podríamos llegar a tener. De ahí la recomendación de quedarnos en casa, porque si nos quedamos en casa justamente no transmito el virus, o no ando propagando el virus, o no me expongo como tal al virus. Entonces, algo que decía ahorita muy importante, y vuelvo a recalcar lo de los túneles, no existe evidencia científica, no existe un estudio que diga así se quita. Lo que nos comenta justamente el subsecretario son observaciones muy importantes en el sentido de que pues no existe tampoco una evidencia que diga que sí, que no. Si él como tal ya nos comenta, ¿sabes qué? Al contrario, existe mayor riesgo de que contraigas el virus, pues existe hasta mayor riesgo prácticamente al hecho de que, como te dice, me pasa el micrófono, estamos tocando los lentes, toqué la botella. Entonces tienen que digamos, ser muy sinceros en el sentido de que vamos a vivir como tal con el virus, al menos que existiera una vacuna, que ese también es un tema que quiero decirles ahorita rápido. Sí existen como tal ya dos prototipos para poder rescatar o salvarnos del COVID. Uno es un prototipo que se está haciendo en China, que ya va en una fase 2. La fase 2 significa que está por autorizarse, que se empieza a utilizar en humanos, porque antes se tiene que utilizar en algunos mamíferos, puede ser ratas, etcétera. Y el otro es una vacuna que ya se está creando también en Australia. Pues si las vacunas como tal surgieran, que lo mínimo que se calcula para que una vacuna nos ayudara en este momento serían 9 meses. Es lo mínimo, o sea, 9 meses. Nosotros llevamos no llevamos ni un mes encerrados, ¿no? Ya todos estamos, ¿no? ¿Cuándo vamos a salir? ¿Cuándo vamos a empezar? Esto, el otro. Ahora imagínense 9 meses. Podríamos entrar prácticamente hasta una economía que se le conoce como una economía de guerra. Es decir, que si yo antes me dedicaba a realizar pantalones de mezclilla, un ejemplo, pues ahora me dedico a la tarea de hacer cubrebocas, etcétera, a usar cosas que justamente se tienen que utilizar en el momento. Entonces, regresando como tal de forma concreta allá a la pregunta de nuestro compañero, estamos todos expuestos al virus. Existe exposición, que yo no presente síntomas, que yo me sienta bien, pues bueno, tengo que realizar las tareas mínimas elementales, como los constantes servicios de salud, servicios de alimentos, etcétera, con las debidas precauciones. Si ustedes en algún momento se sienten mal, tienen dolor de cabeza, alguien les toma la temperatura, les duele la garganta, algo por el estilo, de inmediato indíquenlo a alguno de sus compañeros para que se tomen las medidas necesarias. Cuando esto llegue a suceder en nuestras unidades hospitalarias, ¿qué es lo que hacemos? Te vas a casa, de inmediato te vas a casa. No es como que, oye, es que déjame dar, te vas a casa en ese momento y estamos al pendiente, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a, tengo de hecho otra diapositiva, vamos a darle. Recuerden que los servicios también prehospitalarios, es decir, si ustedes en algún momento tienen que trasladar a alguien, lo tienen que hacer forzosamente con su traje. Y el traje lo tiene que llevar el operador, ustedes como médicos y los que estén en contacto con el paciente. Ahora, este número ha sido muy sonado, de cierta forma me causa como que un raro sentido, en el sentido de que este número ha sido muy propagado en el sentido de que llama aquí, te vamos a dar la información. Antes de dar esta información, yo ya lo hice, ¿no? Les voy a ahorrar ahorita hacer la llamada. El hecho de que ustedes hagan esta llamada nos dice la Secretaría de Salud que es justamente para que nos den información. Pero casualmente este número es del IMSS. ¿Quién tiene aquí IMSS? Yo tampoco tengo IMSS. Pues cuando tú marcas este número, te dice, gracias por marcar, bla, 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 bla. Les vamos a dar información. Para comenzar a darle la información, por favor, teclee su número de seguridad social o del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí se acabó nuestra llamada. Y por mal error, muchos médicos, muchos servicios de salud, sin antes haber marcado, están dando este número. No den este número es para los pacientes como tal del IMSS, ¿no? Aparte que se la van a hacer larga esto y el otro, pues al final del día les van a pedir su número de asegurado y si no lo tienen, hasta ahí acabó su llamada. Lo que ustedes apuntaron en la receta del paciente, que es muy importante, que los pacientes que tengan como tal con riesgo de COVID-19, que ustedes lo sospechen, apunten el número de epidemiología. Ustedes están cumpliendo con esa misión de apuntar el número de epidemiología. Si nada más dicen al paciente, si tienes alguna duda, esto, lo otro, regresas conmigo, están nuevamente exponiendo a la población. Entonces hay que dejarlo en casita y que apunte el número, por favor, de epidemiología, que es el siguiente. Este número, por favor, no le hagan
el pasado no le hagan mucho caso, este es el bueno. Yo ya marqué, en la televisión algunos noticieros te dicen que prácticamente tardan mucho, que te van a dar. No es cierto, a mí me atendieron la llamada prácticamente en 2 minutos. En 2 minutos me tomaron la llamada. Lo único que te van a decir al principio es que por el momento las líneas están saturadas, que tengan un poco de paciencia. Si soy una persona que yo me desespero muy rápido, pues de inmediato vuelvo y al rato vuelvo a marcar. Prácticamente a los 2 minutos lo tengo registrado en el celular. Te van a contestar la llamada, te van a preguntar qué síntomas tienes, cómo te sientes, de dónde eres, y ellos ya verán en ese momento si mandan justamente una unidad a su domicilio, o en dado caso del paciente. Lo peor que podría pasar con ustedes es que tuvieran un paciente grave en ese momento con COVID-19 y que en ese momento se les empezara a complicar. Entonces, en ese momento marcamos justamente al número y ellos nos van a decir qué hacer. En lo que yo voy en la ambulancia, ¿sabes qué? Lo vas a llevar a este hospital, te va a estar esperando el personal de tal y tal y tal cosa, ¿no? Este número sí sirve como tal, ya lo comprobé. ¿De acuerdo? Nada más. No sé si existe alguna otra duda, algo por el estilo. Buenas tardes. Yo tengo un amigo que tiene conocidos en hospitales que trabajan con pacientes pediátricos. Él me comentaba en este caso que los pacientes pediátricos al principio se creía que el virus no les afectaba. Ahora hay casos muy pocos, pero el paciente pediátrico sale sin síntomas muy graves. Esa es mi duda. ¿Qué tanto afecta el coronavirus con el COVID a pacientes pediátricos? ¿Son una población expuesta o no tanto? Esta también es excelente pregunta. Justamente el paciente pediátrico, como tal, sí tiene riesgo de exposición al virus. Sí existe. Que tengan afortunadamente tal vez una molécula o tal un conglomerado molecular menos apto para recibir el virus es muy diferente. Pero si yo veo a ese paciente pediátrico que tiene 5 años, tiene un problema justamente de malnutrición, no tiene su esquema de vacunación completo, le encanta comer galletitas, chetos, porque a la mamá se le hace gracioso y al papá se le hace gracioso verlo tomar Coca-Cola también, el niño pues obviamente va a tener un riesgo muchísimo mayor de contraer el virus. Pues, sí pueden contraer el virus COVID-19 los pacientes pediátricos. Es un hecho que los que lo han contraído, los que lo pueden contraer tengan alto riesgo como tal de supervivencia, es otra cosa, pero sí como tal sí se puede contagiar. Es mínimo el riesgo, pero sí se puede, ¿no? ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Mi duda es principalmente hacia los pacientes. Ahorita tomamos en cuenta un ejemplo, pero de un paciente relativamente grave con disnea. Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que pueden llegar a tener un cuadro no tan grave, un cuadro viral, por ejemplo una gripe? Aún así tengo que hacer la llamada por ejemplo, a este número, o simplemente lo mando a casa y pues que se quede ahí, como que dice, en cuarentena. Lo que vamos a hacer en esos casos cuando no tengo un paciente que digo, ¿sabes qué? Tengo mis dudas, no sé si realmente es COVID-19 o puede ser nada más una influenza de tipo estacional. En ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo único que vamos a hacer es dar las medidas de prevención, ¿no? Es decir, si tienes temperatura mayor a 38 grados, dolor o malestar general, sensación de falta de aire, que como tal no tengas buena evolución al tratamiento que te estoy dejando en este momento, no importa que sea paracetamol, la gente está como que mal en el sentido, es que nada más me dejaron paracetamol, o sea, deben de entender que justamente algunos de los AINES pueden provocar justamente un empeoramiento en los síntomas de origen viral. Entonces, aunque ustedes le hayan dejado paracetamol, no importa, está perfectamente bien hecho. Si por algún momento o en algo que ustedes tengan justamente como la incertidumbre, déjenlo en cuarentena al paciente. Ustedes están cumpliendo como tal con la misión. Al paciente se le deja como tal en cuarentena y se le dan los datos de alarma más importantes y justamente le apuntamos en la receta el número telefónico. Al menos de su parte ya no hay pretexto, no hay dudas en el sentido de que no lo hicieron bien. Tiene datos de alarma, le dejamos ahí que se quede estrictamente en cuarentena y como tal tiene apuntado el número de epidemiología. Aunque el paciente se sienta mal, él no tiene ya justamente por qué venir nuevamente a la unidad médica, porque ya le hemos dado la información. Entonces, oye, la doctora me dijo que yo me sentía mal, que no tenía buena respuesta al tratamiento.
pues yo sigo igual, así que va marcada la línea de epidemiología y ahí los especialistas justamente en epidemiología nos van a apoyar para ver si van por el paciente o le dicen regrese a su unidad hospitalaria. ¿Vale? ¿Quién más? Para evitar el riesgo con el micrófono, ¿no? Es que, por ejemplo, el día de hoy nosotros tuvimos un paciente que tenía antecedente de que era hipertenso. Ya llevaba 9 días con sintomatología, fue al médico, le dieron tratamiento y no había mejoría, estaba con disnea y dolor torácico. Nos había comentado que marcó a este número, pero que le dijeron que acudiera a su unidad más cercana y sí presentaba varios síntomas, porque además tenía odinopatia, tenía tos seca y tenía cefalea. Entonces, no entiendo si ya tiene criterios mayores como son la dificultad respiratoria, porque aún así lo mandaron a la unidad. Cuando nos mandan al paciente a la unidad, lo aceptamos porque ya tiene el llamado o la valoración en teoría por un servicio más especializado. Pero una vez que nos mandamos justamente al paciente de regreso a nuestra unidad, nosotros lo que tenemos que hacer es una nota de contrarreferencia a la unidad epidemiológica más cercana, que en este caso, si no mal recuerdo, es 90 camas por algunos otros hospitales de la periferia. Entonces, ustedes como tal ya cumplieron justamente la consulta de primer contacto, lo que está sucediendo, sea el caso sospechoso, pues estipulo como tal ahí en la hoja que le voy a referenciar justamente a una unidad de mayor nivel para que nos brinde el apoyo. Es muy importante que cuando ustedes hagan su nota sean lo más concretos posibles. Dejemos que esto vamos a poner ahí lo más concreto posible, que el paciente ya estuvo en observación tantos días, las comorbilidades que tiene, que ya llamó a la línea telefónica y que ustedes justamente al ver la misma sintomatología y no ver buena evolución del paciente, entonces por eso lo estamos mandando a una referencia. No se preocupen por eso, hay que referenciarlo nada más, porque recuerden que nosotros somos una unidad de primer contacto, independiente de que yo soy infectólogo, etc. Aunque yo fuera neurólogo, cinta negra, quinto dan, Sayayin, lo que ustedes quieran, no tiene que ver forzosamente el servicio de epidemiología o el servicio de urgencias. ¿Bien? ¿Quién más allá? Bien, buen día. Como lo hemos estado viendo, nosotros somos primer contacto y siento que somos personas que no estamos del todo protegidas, no le estamos tomando importancia. No sé si puedes dar ciertas medidas que podemos llevar, por ejemplo, las batas, o si es necesario hacer uso de guantes, porque al final de cuentas son pacientes que nosotros estamos referenciando al segundo nivel. Esa es una. Y la segunda, si es necesario tener un área específica para hacer revisión a estos pacientes, porque creo, hasta el momento, no tenemos esa área específica. Fíjate que esa idea que acabas de dar me encanta. Recuerden que ante el COVID-19 todo es nuevo. Ustedes pueden ser el punto de partida justamente para cambiar la forma en la que vamos a manejar las cosas. La creatividad de nosotros como mexicanos y como personal médico siempre nos ha caracterizado, y lo digo con orgullo, lo digo ampliamente. Saben ustedes que el médico en México justamente nos valemos de un criterio clínico muy alto, porque desgraciadamente a veces el paciente no cuenta con los recursos para hacerse una tomografía, hacerse una prueba justamente para COVID-19, etc. Entonces esto es muy importante en el sentido de que, vuelvo a lo mismo, los elementos de protección que debemos de utilizar, primero es filipina. No veo aquí a algunos de ustedes con sus filipinas, está bien hecho. Tienen que utilizar su filipina antes de entrar justamente a su unidad médica. No se vale que yo con el uniforme con la ropa que salí de casa, llego a mi unidad médica y como tal veo pacientes y todo, y me regreso a mi casa, veo como tal a mis hijos, que ellos como tal sabemos que los pequeños no tienen tanta conciencia en el sentido justamente de protección, ellos lo hacen por amor, llegan, me dan un abrazo, esto acaban de contaminar ustedes allá a un nuevo paciente, ¿no? Entonces, sí les recomendaría ampliamente el uso como tal de un cambio de ropa, independiente de que sea la pijama quirúrgica, no solamente para el personal médico, también para cualquier personal que tenga como tal un uso de contacto con el paciente. Hay que utilizar el uniforme quirúrgico o un cambio de ropa simple y sencillamente que ustedes tengan en casa, ¿vale? El uso de cubrebocas tiene que ser en toda la consulta, y muy importante el uso de las caretas, que ya las van a tener ustedes, o su uso como tal de goles. Eso como tal nos da una mayor protección, y como tal sí sería muy bueno especificar un área justamente que le podríamos poner nombre tal vez de paciente de sospecha, ¿no?
lo hacemos como paciente de sospecha, tal vez hacerlo en grande en la parte alta de la puerta, etcétera, o que sea como una clave entre ustedes. ¿Por qué les digo una clave entre ustedes? Porque si yo pongo en un área, pongo aquí en esta puerta, área de inspección para COVID-19 o para virus, o para coronavirus, o sea, los pacientes empiezan a decir, ahí tienen infectados, ya no vayas para allá. Ahí la gente está bien mal, todos están bien infectados, y desgraciadamente la ignorancia, porque todos somos ignorantes en algún sentido, pero la ignorancia, como este caso de que justamente al personal médico ha sido agredido, les avientan cloro, o sea, ¿en qué cabeza cabe agredir a la primera línea de contacto o de ataque que te puede salvar la vida en algún momento? O sea, eso sí se me hace un error garrafal. Les sugiero que mejor tengan algún consultorio listo para algún paciente que podría llegar justamente, o que ustedes ya sospechen que está contaminado, con alguna clave entre nosotros, ¿no? No existe como tal una clave entre ambulancias, entre radios, que digamos, paciente con COVID-19. Pues todo el mundo sabe que está infectado con coronavirus. Van a tener que empezar a inventar nomenclaturas, claves, etcétera, para hacer todo esto. Pero al final del día, cambio de ropa. Antes de entrar a casa ponemos una bandejita ahí con un poquito de cloro, pongo ahí mis tenis, mi calzado, lo dejo ahí, me meto descalzo, ya me cambié la ropa, a fin están en casa, ¿no? No creo que a alguien le dé pena quitarse la ropa, están en su casa, ¿no? Ya lo que hagan después de eso es independiente a mí, ¿no? Entonces, como tal, es importante eso, ¿no? Excelente observación. Vamos a ver justamente la opción de implementar algún área únicamente para pacientes sospechosos, o en el caso de que sepamos que, pues sí, efectivamente es un COVID-19, pues justamente muy importante tener número telefónico del paciente y dirección. Hay que apuntar eso en una libreta especial tal vez que tengamos para paciente altamente sospechoso. Dígame, doctor. Sin embargo, ¿usted consideraría adecuado nosotros, o sea, el médico que está únicamente revisando pacientes con infecciones respiratorias, sea necesario utilizar el equipo, bueno, o sea, lo que es la parte del equipo que nos acaba de mostrar? Sería importante en el sentido de utilizar su cubrebocas, careta, guantes. Como tal, recuerden que afortunadamente el virus pues tiene un mayor riesgo si yo traigo mi uniforme, etc. No se transmite tan fácil así como que por la piel, ¿no? Que sea de inmediato. Pero si ustedes ya lo están sospechando, o me pongo la bata quirúrgica, la que utilizamos en quirófano, porque es una medida, es una barrera de protección, o como tal el traje. Este traje lo pueden utilizar. Recuerden que lo que les dije al principio están ustedes, después están ustedes y al último están ustedes. Pues si tienen sospecha, úsenlo. Para eso es el traje. Si no contamos en ese momento con el traje, me pondré justamente la pijama quirúrgica, la bata quirúrgica, y con eso también nos está sirviendo como medio de protección. Obviamente después de utilizarlo, oye, pero no fue COVID-19 ni nada, no la reciclo. No, o sea, tiene que ir directamente a los residuos biológicos infecciosos. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Pregunta a la doctora Portal qué es lo que va a pasar en 2 o 3 semanas. La medicina se utiliza algo que se llama historia de la medicina, ¿no? Entonces tenemos que justamente ir con base en lo que la historia nos dice. La historia nos dice que en China fue un problema gravísimo. La historia también nos dice que en Europa siguen tratando de luchar contra el virus. La historia nos dice que en Estados Unidos están tratando de luchar contra el virus, y el virus como que está empezando a bajar, ¿no? O sea, ahorita está en el norte de Estados Unidos, está viniendo ahora hacia el sur, Nueva Orleans, etcétera, Washington, etcétera. Entonces, a esto justamente que nos pregunta la doctora, que me parece excelente pregunta, de decir, todos tenemos la incertidumbre, existe miedo, porque es algo desconocido, ¿no? Si yo les dije, yo voy contra el virus en este preciso momento, sí, pues hoy le tengo amor al arte de la medicina, la infectología, todo eso, pero hay miedo, hay incertidumbre. Yo no les puedo garantizar que yo no me voy a infectar el día de hoy. Ustedes tampoco pueden garantizar que no se van a infectar el día de mañana, ¿no? Lo que va a pasar es que si la gente no se queda en su casa,
que si como tal no hacemos caso, que si todos seguimos de arriba para abajo, el sistema de salud en México pues justamente puede entrar en una etapa de colapso, es decir, que no tengo las camas, el personal y el material suficiente para poder justamente brindar un servicio de salud. Entonces vamos a tener que ser más justamente escrupulosos en el sentido de este paciente sí, este paciente no, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos que evitar, justamente que colapse, porque de forma contraria nos estamos dirigiendo a un colapso del sistema de salud y es cuando puede venir las complicaciones. Si ustedes se quedan en casa, si la gente se queda en casa, pues no es lo mismo atender 20 pacientes en 20 hospitales que atender prácticamente 20,000 pacientes en 20 hospitales. ¿Ya? Bueno, ¿algo más? ¿No? Perfecto. Bueno, pues vamos a dar un aplauso, por favor. Les quiero agradecer a ustedes por su tiempo, por tener justamente el interés por escuchar esta plática. Ustedes con esta plática, recuerden que están protegidos, pueden diagnosticar, saben qué no hacer. Así que vamos con cuidado y recuerden el uso constante de cambio de ropita antes de entrar a casa. ¿Vale? Bueno, para cualquier cosa estoy a sus órdenes. Que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, pues muchas gracias compañeros por su asistencia y bueno, que pasen un excelente